Arte, patrimonio y gestión cultural. Hoy vamos a charlar con un profesional del arte, el maestro Otón Telles, quien se encuentra de visita en la ciudad de Tijuana y a quien invitamos para que nos hable de la situación del arte, el patrimonio cultural y cuál es la apuesta que como sociedad debemos de hacer para impulsar el arte y la cultura en México. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy tenemos a un invitado muy especial, quien está de visita en la ciudad de Tijuana y pues no podíamos desaprovechar la oportunidad y nos acompaña hoy en el estudio el maestro Otón Telles. Él es artista plástico, gestor cultural y un profesional del arte con más de 40 años de trabajo. Otón se ha desempeñado como servidor público en diversas instituciones públicas y privadas, entre las cuales destacan el Centro Cultural San Ángel, el Centro de Educación Artística Diego Rivera, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y los servicios educativos del IMBA, siempre impulsando y haciendo ver que las instituciones culturales cuentan con capital simbólico susceptible de generar economía. Bienvenido, profesor Otón, maestro Otón, gracias por estar aquí con nosotros y por haber tenido la oportunidad de venir aquí a escaparse al COLEF en su agenda y estarnos dando esta entrevista. Muchas gracias y con mucho gusto estamos aquí con ustedes. Bueno, pues antes que nada, como para contextualizar un poco también para la audiencia, el arte fronterizo, ¿existe tal cosa? ¿Hay alguna definición? ¿Cómo lo ves? Una pregunta compleja porque sin duda, hablando del concepto de arte con toda la pureza, no podemos ceñirlo a una nacionalidad o a una localidad, una regionalización, ¿no? Es difícil. O sea, ¿qué tan relevante es que Cervantes sea español? Claro. ¿No? O que pase a mexicano, ¿no? O sea, no es una acción de relevancia esa cuestión. Sin embargo, sí es importante las circunstancias sociales de una región que impactan al quehacer artístico. Eso sí es muy distinto. Es decir, vamos a pensar, la frontera norte tiene hoy en día un universo de acciones, desde el dichoso muro de Donald Trump, ¿no? Hasta todas las acciones que se vienen llevando, que al profesional del arte, sensible y cercano a eso, le generan una serie de reacciones y acciones que permiten modificar su lenguaje artístico. Pero no podemos hablar de arte fronterizo, porque no hay una corriente, no hay un estilo. Ya afortunadamente eso ya pasó, la historia, los estilos y eso ya pasaron desde los 70s del siglo pasado. Y hoy en día se habla más bien de capital simbólico distinto en cada uno de los hacedores de arte, que no necesariamente tienen que vivir en la frontera, ¿sí? Pero que a lo mejor sí están preocupados por problemáticas fronterizas o de límites. Yo creo que la frontera norte a nivel mundial es relevante pues porque es un choque cultural severo. Digo, no es lo mismo que con la frontera sur, donde nuestras cercanías son tan amplias por la cultura maya, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en este caso yo creo que nos toca un lugar muy importante, parafraseando a Bolívar, ¿no? Es decir, es la puerta de entrada a Latinoamérica. Exacto, y eso me lleva como a esta siguiente pregunta en donde en tu experiencia se puede hablar de un compromiso desde el arte con la realidad social. ¿Cuál es esta vinculación que dices, bueno, no se puede desprender el capital simbólico también que tienen estos espacios con el arte y los artistas? Pero sí hay esa vinculación realmente. Mira, el arte viene moviéndose, como todas disciplinas, vertiginosamente de un lado a otro. Si le damos un vistazo hacia un siglo atrás, pues estaríamos hablando del realismo socialista, ¿no? En el movimiento soviético, entonces, claro. O sea, en 1917, en donde lo ideológico permeaba muy fuerte a las manifestaciones artísticas. Pero si eso lo saltamos a la fecha actual, yo pienso que los movimientos artísticos en general, por un lado están perdiendo su valor humanista, así lo digo, su origen, su génesis humanista se está perdiendo mucho. Se está cayendo mucho en acciones egocéntricas, mucho. En el mainstream, no estoy negado al mercado, pero el mainstream, todo el mercado del arte ha generado un tipo de arte condescendiente, diría. ¿Sí? Condescendiente. Y sin embargo, también ha abierto posibilidades a activismo político un activismo político por parte de los artistas, que a veces se ve reflejado en la obra artista, pero a veces no se ve reflejado en la obra artista. A veces se ve más bien reflejado en las acciones. Entonces, una cosa es el sujeto artista que toma acciones políticas y otra cosa es el sujeto que plasma en una obra, sea cual sea,
dramática, teatral, escrita, coreográfica, que a partir de ahí genere significados que hagan un cuestionamiento sobre el otro. Claro. Entonces, ahí en esa parte lo veo más precaria la situación. O sea, le falta más activismo, así lo diría, le falta más activismo al arte en sus parámetros, en sus acciones. Le falta más activismo al quehacer artístico hacia adentro, no tanto hacia afuera, porque afortunadamente yo creo que el artista siempre, o el profesional del arte siempre ha tenido un buen papel crítico ante las situaciones sociales, ¿no? Sí, como para retratar esta parte de la realidad social que está viendo, pero hasta dónde incide realmente sí, pero sin caer en una documentación, sin caer en una práctica didáctica, porque ese es el otro asunto, ¿no? Eso fue lo que le pasó al muralismo, ¿no? El muralismo se convirtió en un elemento didáctico. Y digo, valiosos los murales de Orozco, de Siqueiros y de Rivera, pero si te fijas después en todos los murales que hay en todos los municipios, en todas las casas de la cultura, en todas las presidencias municipales, o sea, son réplicas del mismo mural de siempre, en donde del lado derecho aparece los orígenes, los indígenas, aquí en el centro lo más importante, lo más valioso, y acá las malas compañías, etc. Es decir, hay un cuadro es la misma iconografía que se repite y que nada más van cambiando de un presidente municipal a otro, de una historia, de otra acción. Ahí no hay una real cambio, una revolución en este sentido. Entonces, el activismo tendría que ser más hacia los códigos propios del arte. Eso ya es un trabajo que nos corresponde más a los hacedores. A los artistas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a seguir platicando con el maestro Otón Telles. No se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con el maestro Otón Telles, un artista que pues en su visita a Tijuana nos acompaña el día de hoy aquí en el estudio. Maestro, una de las cosas que es muy relevante en el tema del arte y de la cultura tiene que ver con el patrimonio. ¿Cómo podemos definir el patrimonio cultural en el contexto actual del mundo del arte? Hay definiciones diversas, pero yo parto de la identidad. Es decir, ¿cuáles son los rasgos que te identifican? Rasgos espirituales, ideológicos, materiales, sensibles, que te identifican, y cuáles son los que permean en tu localidad y en tu región. Entonces, para mí, yo creo que la parte del patrimonio cultural es esa riqueza que tiene México. Más allá de los 32 sitios patrimoniales identificados por la UNESCO, yo creo que hay una serie de prácticas que generan y fortalecen la identidad de lo mexicano. Y aquí me voy desde Samuel Ramos, ¿no? Desde Samuel Ramos en el perfil del hombre y la cultura, hasta Paz con sus textos, que permiten identificar qué es esto de lo mexicano y cómo se han trastocado algunas acciones, pero siguen con una constancia, como esas grandes guías o líneas de nuestro patrimonio sensible sobre todo, y de nuestro patrimonio cultural, que lo definiría no nada más en los productos artesanales o artísticos, sino en los sitios arqueológicos, en las costumbres, en los hábitos, que son los que permean en una suerte de currículum oculto, lo diría yo, una suerte de currículum oculto que nos va formando como mexicanos. Exacto, porque por ahí, bueno, pensamos que hay muchos esfuerzos, a lo mejor no relacionados entre sí, pero sí que están como concentrados en ubicar y conservar, por un lado, el patrimonio cultural, pero por otros también en desaparecerlo. Entonces, también, ¿cómo podemos pensar el patrimonio desde lo intangible, desde lo que hay que conservar, desde lo que... ¿Cuáles serían los criterios para saber eso? Yo creo que falta mucho por estudiar. Es decir, conocemos muy poco de la cultura mexicana, lo conocemos muy poco, es poco el conocimiento, no nada más en la práctica más inmediata de conocer, sino pasar a lo segundo, a comprenderlo, y mucho más al análisis. O sea, difícil se ha llegado a eso. Entonces, el círculo de estudiosos en torno a la cultura es muy pequeño, es muy pequeño, cuando deberían de hacerse grandes prácticas. O sea, México como país tiene una gran potencia y una gran fuerza cultural.
¿no? Que se reconoce por uno mismo, ¿no? Más no se reconoce ni por instituciones gubernamentales, ni mucho menos por políticas que se tengan que trazar. Si México tuviera un trazado de políticas culturales transeccional, que tendría que ser así, porque en la cultura tiene que ser transeccional esto, México sería tendría otra dimensión, tendría un capital muy valioso, que sigue existiendo en la práctica de los hábitos y la cultura, y que donde está muy presente son en las comunidades indígenas. Es decir, nuestros indígenas sí tienen esa fortaleza, pero desafortunadamente yo ya estoy viendo que ahí es en donde está desapareciendo mucho. En el indígena, que a lo mejor su familiar migra, ¿no? Y que regresa con otra práctica cultural, y que automáticamente al llegar a su región trastoca esa identidad de lo que él se imagina como desarrollo, ¿no? Claro. De lo que él se imagina como desarrollo. Entonces trae una pantalla, plancha el cemento, mete una plancha de cemento, porque dice, eso es lo que yo vi, eso es lo que es una gran ciudad, y yo ya no quiero que mi pueblo tenga, no sé, calles de barro, diríamos, claro, de lodo, ¿no? Cuando todas esas acciones van pues afectando al patrimonio natural y cultural. En ese sentido, digo un poco con lo que mencionaba, ¿somos un país que valora el capital cultural? Yo te diría que no. Yo te diría que no. Es un grupo muy pequeño. Muy pequeño, muy pequeño. Si hablamos de 100 millones de habitantes, es muy pequeño. Por lo general, y esto también tiene que ver con nuestro desarraigo y nuestra falta de creer en nosotros mismos, siempre aspiramos a otro tipo de cultura que no nos corresponde, ¿no? Cuando no vemos en lo propio, en lo de uno, en los valores que se tiene que venir alguien externo a valorar estas acciones para entonces sí darle el peso correspondiente, ¿no? ¿Y esto cree que viene reforzándose también con los medios de comunicación, las redes sociales, que ahora no sé si vamos más por lo inmediato, por lo efímero? Pues mira, ahí hay otros canales. Las redes sociales yo creo que han cubierto un buen canal en cuanto a circulación, pero diríamos los medios hegemónicos de transmisión cultural no están en las redes sociales en nuestro país, ¿no? O sea, están en las grandes televisoras, en los corporativos que adoctrinan con una serie de acciones. Digo, ya Monsiváis lo señalaba, ¿no? Carlos Monsiváis señalaba con mucha claridad cómo se iba construyendo, diríamos, a la mujer mexicana desde una telenovela, ¿no? Claro. Y todo, y a lo que es la madre, ¿no? Y cuando Buñuel en Los Olvidados pone una madre que coquetea con el amigo de sus hijos, pues... Digo, hasta el caos. Digo, la maquillista, la anécdota cuenta que la maquillista de Buñuel renunció, dijo, usted está retratando una mujer que no es la mujer mexicana, nunca una mexicana haría eso. La Virgen de Guadalupe. Sí, exacto. Entonces, esos trastoques a la realidad, diríamos, o sea, son difíciles de comprender desde otro esquema. Pocos conocen digamos, la parte sustantiva de la cultura mexicana. Y creo que le haría mucha falta amplificar estos aspectos, ¿no? Y bueno, ahora hemos visto, y bueno, por lo que sabemos, hay un boom como de emprendimiento cultural, de gestión cultural, de que es parte de las iniciativas locales, de artistas emergentes. ¿Cómo ve esta transición? ¿Vienen en ese sentido también como dejando a un lado toda esta, pues lo sustancial del arte por irse a algo mucho más... vendible, comercial, quisiera ponerlo entre comillas? No, quítale las comillas, digamos. Lo que es un hecho es que los estudios de la UNESCO marcan un futuro bastante difícil para Latinoamérica. Aquí sí hablamos de Latinoamérica, ¿no? Es decir, una educación que ha estado basada para generar empleados, ¿no? Cuando ya no hay empleadores, diríamos. Claro. Entonces, ¿qué es la posibilidad que se tiene? Generar una economía, como bien se señala con la economía naranja, a partir de la práctica creativa, que solo existe. Y entra muy bien, como anillo al dedo, a muchas manifestaciones culturales que existen en nuestro país y en toda Latinoamérica. Ahora, lo importante, hasta dónde, cómo eso va subiéndose a una realidad de mercado, que eso no es tampoco nada fácil. Yo he trabajado con comunidades de distintas partes de México y trabajé con las mujeres Chol, pegado al río Usumacinta. Ellas, 16 mujeres, ellas trabajan una blusa en una semana, una blusa bordada en una semana.
trabajando unas 6, 8 horas bordando. ¿Una blusa? Una blusa. Cuando yo llegué allá, esa blusa la vendían en 60 pesos. 60 pesos la vendían la blusa. Y la gente le regateaba a 50, a 40. ¿Quién le regateaba más? El mexicano, el turista nacional, ¿sí? Entonces, todas esas prácticas, estoy poniendo elementos para una megaconferencia sobre claro. esto, sí, pero nada más dejo que esos puntos nos hablan de muchas cuestiones. Desde que la mujer chol, yo platicaba con ellos, no valoraban su quehacer, su real, y tuve que hacer un ejercicio de mercadeo, de decir, a ver, 8 horas, ¿y qué estás consumiendo en esas 8 horas? Se compraba un refresco, cosas comerciales que obviamente a la hora de la suma eran como 35 pesos lo que gastaba. Claro. A las industrias transnacionales. Entonces tú dices, desde ahí, desde su casa, ya no nos metamos en qué es lo que está haciendo, cómo está cubriendo. Entonces es bastante complejo esta situación. Y la economía naranja y todas estas prácticas que vienen del BID, que vienen de la UNESCO, tienen que aterrizar a estas acciones muy concretas que tienen que ver con las problemáticas del emprendimiento cultural y que gracias a la diversidad cultural tendríamos que entenderla, que no son prácticas que pueda hacer 1 o 10 modelos, son infinidad de modelos. No va a ser lo mismo la blusa hecha por una artesana chol a la blusa hecha por, no sé, por una comunidad mije en Oaxaca. Son planteamientos totalmente distintos. Y prácticas distintas claro. y muchas otras acciones. Pero sí es importante empezar a trabajar pues, con cuestiones de identidad, con rasgos, con signos, con símbolos, todo ese trabajo. Y es muy minucioso. No es una cosa que se pueda dar en un manual y listo, ¿no? No, es una cosa muy delicada y también es una cosa muy enriquecedora y muy satisfactoria cuando se alcanzan las metas, ¿no? Claro. Vamos a hacer otra pequeña pausa, no se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos con el maestro Otón Telles. Maestro, una cosa que ahorita digo, después de lo que platicamos en el último bloque, me queda como ahí en el aire, es que podemos entonces hablar de que sí hay una desvalorización de la cultura, sí hay una desvalorización desde la política pública también, o sea, del arte, de la cultura, pero entonces, ¿cuál es la apuesta? Como que tendríamos que pensar en las pedagogías, en la educación, cómo incorporar otras maneras de pensar, sentir y hacer arte, de pensar la cultura para como entrar en otra dinámica también desde las comunidades, desde los ámbitos o círculos más cercanos. ¿Cómo podríamos avanzar hacia esa o hacer esa transición? Mira, yo creo que aquí sí es importante señalar que irnos por lo macro. México requiere atención a 2 grandes programas, un programa de educación y otro programa de salud. Para mí yo creo que esos son los más importantes. Y en el ámbito de la educación vale la pena empezar a trabajar mucho por esta parte desde el patrimonio cultural y desde las cualidades artísticas. Hay que trastocar todos los modelos educativos. Uno de los problemas más severos que tiene la educación, no nada más en México, a nivel mundial, es la represión a las acciones creativas. Es decir, el niño, todos los individuos nacen y nacemos en su momento con un alto índice de creatividad. Somos muy creativos. Y en la práctica, la primera institución que empieza a apagar esa creatividad claro, y mitigarlo es la escuela, en todos los distintos niveles. O después, al egresado de una licenciatura, con los nuevos planes, con las nuevas visiones, se le habla de innovación. Se le habla de emprendimiento y le cuesta mucho trabajo. Pero pues la economía también claro, neoliberal. Sí, le cuesta mucho trabajo decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me desarrollo? Entonces hay una desvaloración muy fuerte del quehacer, de lo que está realizando. Entonces, si un artesano hace su práctica artesanal por tradición, pero realmente no se imagina como un empresario artesanal, ¿no? Y si le metes un modelo neoliberal en ese sentido, pues es difícil. Entonces hay que crear nuevos modelos con nuevas alternativas. Regresando al tema de lo que me estás preguntando, sin duda tendría que hacerse un fuerte trabajo a nivel educativo. Tú revisas los libros de texto y no están mal.
En términos generales es un instrumento bien hecho y hay profesionistas detrás que han hecho. El problema es que el libro de texto se queda nada más en un documento que no se explora, no se trabaja, no se potencializa, ¿no? Es decir, también necesitaríamos profesores a nivel de educación básica, más allá de otra cosa, comprometidos y apasionados por la educación. Si no están apasionados por la educación, que se hagan a un lado. Ese es uno de los problemas más serios. Es decir, yo veo que muchos profesores en el aula no tienen la pasión de la transmisión educativa. Si no hay esa pasión de transmisión educativa, estás transmitiendo otra acción, ¿no? Y aquí sí voy directamente a Ángel Díaz Barriga, ¿no? En ese concepto de currículum oculto, estás transmitiendo otras prácticas, ¿no? Estás transmitiendo, sí, a lo mejor hablas de cultura, una cuestión de ese tipo, pero no sé, la manera en que te vistes, la manera que actúas, lo que estás escuchando, el tipo de música, pues responde más bien a los medios masivos de comunicación. Y en ese sentido vemos también pues que en la educación, o sea, bueno, lo que comentabas, los esfuerzos, pues tendrían que ser distintos, pensarse de manera diferente. Y por ejemplo, en espacios académicos, ¿no? Como el Colegio de la Frontera Norte y digo otras instituciones de investigación, sobre todo los que estamos en el área de ciencias sociales, también creo que hay se ha perdido, o bueno, algunos críticos dicen que la academia no se vincula tanto con la cultura y que no hay como ese intercambio, ni siquiera ese diálogo, ¿no? De cómo incorporar también el arte y la cultura para crear nuevo conocimiento, pero más integral. ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, yo parto que el gran problema que tiene la educación en general es precisamente este modelo, diríamos, monárquico, así lo voy a llamar, de títulos y grados, ¿no? Claro. Que ha generado como un escalafón que el egresado de una carrera lo que le interesa es tener ese grado monárquico, ser doctor, ¿no? O sea, o tener 2 doctorados, ¿no? Y a lo mejor van perdiendo la práctica de la razón de ser de para qué estás estudiando una profesión, cuál es la razón social, cuál es tu responsabilidad social que debes de tener. Cuando ese fenómeno se confronta, pues llegan a suceder fenómenos muy severos. Ya hablo de mi disciplina. En las acciones de arte y cultura, hay hacedores de arte y cultura que están trabajando en su nicho, desvinculados de los otros contextos. Hay profesores especializados en esto, también desvinculados. Y hay académicos de alto grado, de estudios culturales muy fuertes, que no están repercutiendo en ninguna de estas acciones. Y una más, hay políticas culturales educativas que muchas veces salen de la ocurrencia de la persona que está en turno, que es desafortunado, que ni se auxilian, diríamos, de los estudios culturales serios, que ni se auxilian del trabajo que están haciendo los hacedores de arte, ni se auxilian tampoco de la práctica profesional. Entonces falta una acción más transdisciplinaria. Yo exigiría más compromiso de los investigadores y de todos los roles a comprometerse a una acción de desarrollo en el ámbito cultural de nuestro país. O sea, cada uno desde su nicho de convergencia y de posibilidades. Yo eso es lo que hago en mi práctica. Es decir, yo prefiero trabajar con una comunidad de 18 o 20 personas y ahí hacer los cambios, ¿no? Si esa es mi posibilidad de acción y de radio de trabajo. Pero ¿de qué nos sirven las grandes teorías? ¿De qué nos sirven los grandes conocimientos? El análisis tan perfecto que se tiene de las problemáticas de cultura, si ese análisis no repercute en cambios significativos para nuestra nación, para el quehacer cotidiano, que eso sería lo valioso, lo enriquecedor, ¿no? Que pudiera haber un cambio estructural de la sociedad. Y aquí yo creo que sí me atrevo a decir que sí es una responsabilidad que trasciende y trastoca todos los roles, ¿no? Es decir, desde la familia, desde el individuo que a la hora de elegir cualquier práctica simbólica sepa realmente que cuánto está haciendo cuando favoreces a una práctica cultural de identidad de tu comunidad, y cuánto estás echando a perder cuando traes una manifestación cultural que nada tiene que ver con tu entorno, que incluso es ajena a uno, y que de una manera te convierte en un extranjero de tu propia nación, ¿no? Un ajeno a tu acción cultural. Exacto, pues
sin duda es un tema que da para muchos temas y para muchísimo análisis. Yo te quiero agradecer mucho que hayas venido a darnos esta entrevista y esta conversación, que bueno, ojalá te podamos tener de regreso aquí en el COLEF también para seguir abundando en estos temas. Y bueno, para conocer más de tu trabajo pueden acceder a la página es www.otontelles.mx, eso es OTHONTELLEZ.mx, Otontelles. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también, muchas gracias. Les recuerdo visitar nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y, por supuesto, visitar el sitio web del COLEF en www.colef.mx. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.